Muy buenas a todos, colegas de la construcción, aquí el Inge Luis, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy veremos cómo es que se realiza un sondeo llamado sondeo mixto, el cual en este caso está compuesto por una prueba de penetración estándar y una extracción de fragmentos de roca, ¿vale? Sobre una superficie ya construida como lo es esta bodega de aquí. Estos procesos son muy raro verlos, sobre todo durante obra, ya que se realizan mucho antes de que empiecen los trabajos, en terrenos donde todavía no hay nada. Además, como en este caso, se realizan para modernizaciones dentro de construcciones, cuando no se tienen los estudios de mecánica suficientes para poder realizar esta obra. O también en construcciones que hayan tenido algún problema, como por ejemplo asentamientos, para ver cuál fue la razón y deslindar responsabilidades. De este sondeo se van a obtener muestras de las capas que componen al subsuelo de esta superficie en particular, hasta una profundidad de 8 metros, con el objetivo de obtener las características de los materiales que componen estas capas, además de proponer una profundidad de desplante para la nueva construcción que se va a realizar aquí dentro. Si te interesan este y muchos otros temas alrededor de la construcción, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas todo lo que estoy subiendo con respecto a esto. Sin más, comenzamos. En este sondeo se utiliza esta torre para montar todo el equipo necesario para la extracción de las muestras, ya sea con la extractora de núcleos para materiales duros como el piso de concreto que se ve y roca en caso de que se encuentre más abajo, o el equipo de penetración estándar compuesto por el penetrómetro, el martinete y las extensiones necesarias para poder llegar a la profundidad del estudio. El equipo y herramientas que se usan se las iré presentando conforme se vaya necesitando, ya que como tal este no es un tutorial de cómo realizar la prueba, como he hecho en videos anteriores de laboratorio de construcción, sino una muestra de cómo se realiza esta en específico, ya que estas pruebas tienen muchas variantes a considerar, como por ejemplo, el tipo de suelo del estudio, la superficie de los trabajos o la construcción que se vaya a realizar en el área, entre muchas otras. Estos y muchos otros factores determinan, por ejemplo, la profundidad a la que se debe realizar el estudio, el tipo de prueba que se necesita, entre otras cosas. Sin embargo, sí les puedo dejar una norma en la descripción en la que viene más a detalle esta prueba en específico y las especificaciones de alguna de las piezas que componen al equipo que se muestra, si a alguien le interesa profundizar más en el tema. Continuamos pues con nuestra prueba y ya que se instaló la torre, que como podrán haber visto no es cosa fácil, se pasa a perforar con una broca punta diamante la losa de concreto que compone a la primera capa del estudio. Este proceso que se observa sería similar si se encontrara roca más abajo, ya que con esta misma broca se puede extraer una muestra de la roca a la profundidad requerida. Sin embargo, lo más probable es que se encuentre tepetate por debajo de la losa, por lo que se cambiará al equipo de penetración estándar. Pero para estos es necesario aumentar primero el diámetro del agujero, con esta broca llamada broca tricónica. Como tal, el diámetro exterior del tubo de la prueba de penetración estándar es de 5.1 centímetros y hubiera entrado bien en el agujero inicial que se hizo con la broca, que era de 10 centímetros más o menos. Sin embargo, hay que preparar el espacio para este molde que va a contener y reutilizar una mezcla la cual ayuda a que las paredes de la perforación no se derrumben durante la prueba, ya que al estar sacando las muestras, si no se toman precauciones, el agujero se puede volver a cerrar por derrumbes internos afectando la prueba. Para evitar esto se prepara una mezcla de agua con un polímero especial que vuelve a la mezcla viscosa y se le agrega un lodo bentonítico cuyas propiedades ayudan a evitar o cuando menos reducir los derrumbes en este y muchos otros tipos de excavaciones. Con esto se aseguran poder continuar con la prueba sin dificultades, además de que el molde ayuda a no dejarles un tiradero de lodo dentro de la nave. De manera rápida y resumida, la prueba de penetración estándar se considera como una prueba de penetración dinámica con la cual se busca obtener una muestra representativa del material, además de que dependiendo del número de golpes por capa se puede determinar qué tan compacto y resistente es la capa en particular. Este método es muy común y muy práctico, sobre todo en espacios como este, en el que evidentemente no se puede abrir un pozo a cielo abierto, con una retroexcavadora por ejemplo, como el estudio de mecánica de suelos para una vivienda que realizamos anteriormente, y cuyo video les dejo arriba o en la descripción. Además de que el alcance de profundidad en esta prueba es muchísimo mayor. La retro nada más te alcanza unos 3 metros y medio, sin extensión más o menos. Y este sondeo tan solo es de 8 metros, pero puede ser mucho más. Déjenme en los comentarios a qué profundidad creen que pueda llegar una prueba como esta, o si han hecho alguna, cuál es la máxima profundidad a la que han llegado. Me interesaría saberlo. Siguiendo con el proceso y ya teniendo todo listo, se procede a colocar en su sitio el equipo y cuando tope con el fondo se marcan las extensiones a cada 15 centímetros y se empiezan con los golpes del martinete o pesa a una altura de 75 centímetros. Esto claro es más fácil decirlo que hacerlo cuando es manual, pero para eso ya están bien calibrados los técnicos, esperemos.
Aquí se empezó con este ensayo desde la primera capa porque se quiere conocer cómo está compuesta toda la estructura desde el inicio, pero hay casos en que solo se querrá saber a partir de una profundidad específica. Para esto se debe excavar y limpiar toda la superficie a la profundidad necesaria y entonces sí se hinca este equipo. El hincado se realiza, por decirlo de cierta manera, en 3 partes, cada una de 15 centímetros. Los primeros 15 son para que el equipo se asiente, y aunque sí se anota el número de golpes, los importantes van a ser los siguientes 2 partes, los últimos 30 centímetros por así decirlo, ya que con ese número de golpes sumados de estas 2 partes de 15 es que se obtiene el valor N de penetración estándar de esta capa en particular. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues aguántenme, ya les digo. Antes de eso es importante mencionar que hay casos en los que se deberá detener la prueba y esto es cuando se llega a 50 golpes y no se alcanzan a hincar los 15 centímetros. En este caso la prueba se rechaza y se deberá perforar esta capa con una broca, por ejemplo, limpiar y continuar más abajo hasta un estrato donde ya se pueda hacer la prueba si es que se desea continuar. Esto no significa que la prueba se desecha completamente, sino que este estrato en particular es demasiado duro para esta prueba y para eso se tiene la extractora, con la cual se podrá sacar una muestra de este estrato duro. Por otro lado, puede que el estrato sea demasiado blando, tal que con el puro peso del equipo montado haga que este se hunda, por lo cual tampoco se podría hacer la prueba. Ya tomando en cuenta estos factores y habiendo sacado la muestra, se debe clasificar si es una arena material granular o una arcilla material plástico, para que junto con el número de golpes se pueda obtener el valor de la resistencia a la penetración estándar para esta capa en particular, en función de esta tabla que les muestro, en donde podrán observar que es diferente dependiendo de si es arcilla o arena, como les había comentado. Esto da una referencia de la dureza del material y se puede saber si esta capa es apta para soportar alguna construcción dependiendo de cuál sea. Además de que a la hora de sacar la cuchara de la prueba, esta es la cuchara o sacanúcleos como quieran decirle, se extrae una muestra representativa del material que compone a la capa para poder obtener más valores como el porcentaje de humedad, masa volumétrica, límites de consistencia, clasificación SUX, entre otros. Con tan poco material se pensaría que no se podría obtener mucha información. Incluso veremos en el canal cómo obtener todos estos valores más adelante, pero como verán se hace lo que se puede con lo que se tiene, y a veces se deberá confiar en la experiencia de los encargados para poder aproximar estas características, de las cuales se obtienen tablas como las que les muestro a continuación, en donde se representa tanto la resistencia a la penetración estándar del material en forma de barras, como la humedad del mismo en una gráfica de líneas, además de una descripción del material en cada capa. Como verán, hay una parte en donde no hay barras y esto debido a que el material estaba demasiado duro para poder realizar la prueba de penetración estándar, por lo cual se obtuvo una muestra mediante la extractora de núcleos y se continuó con la prueba de penetración estándar pasando esta capa de material duro, que de cualquier manera la última prueba salió bastante alta, pero bueno. De manera resumida les presento las capas de material que componen a esta superficie en base a los resultados obtenidos con esta prueba, empezando por los 20 centímetros de la losa de concreto de la nave, continuando con la capa de aproximadamente 1,60 de tepetate que conforma la plataforma de soporte de la estructura vieja y seguimos pues con una capa de 1,40 metros de relleno antropogénico. Este material es muy común en zonas que han sido urbanizadas en los alrededores y no siempre de la mejor manera, ya que en estos terrenos antes vacíos o abandonados, los constructores suelen vaciar a volteo el material extraído de los alrededores y no se preocupan por él hasta que se quiere construir en este terreno. Para esto ya hay una capa inmensa de material que solo quieren medio sacar y recompactar de manera superficial, ocasionando problemas a la larga de agrietamientos en la estructura, por ejemplo, o en el peor de los casos, colapso. Sobre todo cuando llega a temblar. Así que no se la jueguen, hagan sus estudios, yo nada más digo. Finalmente llegamos a la capa de limo, que a su vez se divide en dos, una de puro limo y otra de fragmentos de roca empacados en este mismo limo. Capa ya más confiable que la anterior para construir, sin embargo está muy profunda. Ya obtenido los resultados de los ensayos y conociendo la construcción que se va a realizar en el área, se presenta en el informe una recomendación para la cimentación de esta edificación, además de todos los cálculos realizados y resultados de las pruebas requeridas para llegar a estas conclusiones. Pero a esto generalmente no se le pone tanta atención, como la profundidad de desplante. La edificación brevemente es como una estructura interna a la bodega, la cual va a tener apoyos similares a los extremos y va a soportar un segundo piso interno dentro para que se den más o menos una idea de lo que va a hacer. Todo esto sin afectar nada a la estructura existente ni unirla en ningún sentido, por lo que se construirán nuevas cimentaciones y todo. En este caso, recomienda el especialista retirar todo el material de tepetate y el relleno antropogénico hasta llegar a la capa de limo, recompactar esta,
cubrirla con algún material impermeable para que no haya filtraciones de agua a este, como por ejemplo un plástico, y sobre él construir una nueva plataforma de tepetate de 1.60 metros, colar una plantilla de concreto pobre encima de esta nueva plataforma y ahora sí sobre esto construir unas zapatas corridas que van a funcionar como estructura de soporte para la nueva edificación. Yo que fui a ver el sitio de los trabajos, todo esto que acabo de decir me lo imagino complicadísimo de hacer, y no me sorprende que a los constructores no les agraden nada los laboratorios. Pero con poquito que conozcas este tipo de materiales y los destrozos que pueden llegar a ocasionar si no se retiran, es un delito grave invertir tanto en la construcción y no dedicar un poco a conocer el terreno donde se está metiendo el dinero. Muchas veces se piensa que los laboratorios exageran con sus recomendaciones. Yo incluso lo he pensado algunas ocasiones. Pero, ¿y si están en lo cierto? Déjenme su like si les ha gustado el video, suscríbanse si todavía no lo han hecho y quedo al pendiente de sus comentarios abajo. Muchas gracias y hasta el próximo video.